Bueno, hablaré de 5 diferentes temas. El primer tema es el test de Turing. Este test, pues, ¿en qué consistía? Este test era principalmente para las computadoras, obviamente. Este fue presentado en el año 1950, fue que se subió. Y esta prueba era diseñada para conocer la inteligencia de las máquinas. Por ejemplo, se le hacía la inteligencia de esta máquina y si la máquina podía mantenerte una conversación pues fluida, natural, como si fuera una persona, pues ya se consideraba como una conversación humana, entonces se contribuía como inteligencia artificial. Otro de los temas es el de los tokens. Y este tema fue bastante interesante porque yo no conocía sobre los tokens, o sea, sabía que token era cualquier fichita o algo similar, pero existen varios tipos de tokens, principalmente el que pues voy a comentar es el de la inteligencia artificial, que es el token pues, de IA, en el cual es como un código para esta inteligencia artificial para que te pueda decir las cosas y pueda procesar como la información, responderte más rápido y así de esta manera pues la IA va aprendiendo también y te va respondiendo. Entonces básicamente como su base para la inteligencia artificial es un token. Otro de los temas que vimos fue la revolución industrial. Este fue un video que tuvimos que ver, que fue bastante extenso, donde hablábamos de 4 etapas de la revolución industrial. Entonces, la primera etapa fue en Inglaterra, inició ahí. Fue de lo principal que se creó fue las máquinas a vapor. ¿Qué máquinas a vapor? Las más importantes fueron el barco a vapor y la primera locomotora a vapor. El barco fue en el año 1807 y la locomotora en el año 1825. Y después surge la segunda revolución industrial. Esta empieza en Estados Unidos, o sea, ya cambiamos de diferente país y continente. Y aquí que se empieza a desarrollar más son los modelos de comunicación. Principalmente es eso a lo que se enfoca esta segunda revolución industrial. Al igual que se empieza a utilizar más la electricidad y el petróleo. Aquí se crean ya hay inventos más destacados, por así decirlo, que fueron muy importantes, como los rayos X, la máquina de escribir y la bombilla eléctrica, algo muy importante. Y al igual que un motor a combustión. La tercera etapa de la revolución industrial, o sea, la tercera revolución industrial, esta ya empieza en Estados Unidos, Japón y en Europa. Aquí se le empieza a conocer como la revolución digital. ¿Por qué? Porque ya empezamos a hablar de temas importantes como el Wi-Fi y las energías renovables, que es algo muy interesante. Y algo que se destaca aquí también es la transición de los vehículos que utilizaban combustible fósil para posteriormente empezar a utilizar carros eléctricos. Este tema aún está como variado porque todavía no estamos completamente en carros eléctricos. La cuarta revolución industrial, esta ya es actual, claramente, es de la inteligencia artificial, la tecnología digital, todo esto. Y, por ejemplo, de que ahora los sensores son mucho más pequeños y mucho más potentes. Los procesadores, o sea, antes un procesador era de que gigante para tu computadora y ahora son cuadritos, chiquitos. Entonces ya tienen mucha potencia también. Y pues todo este tipo de tecnología, al igual que la nanotecnología, ha ido avanzando muy rápido. Ahora quiero hablar sobre un tema que me agradó bastante las exposiciones que vimos, fue el del arte. El arte. Pues se hablaron de 3 en general y fueron 3 exposiciones del arte. Y el arte para mí con la inteligencia artificial pues es algo difícil porque la inteligencia artificial solo puede hacer, replicar el arte. Dudo mucho que pueda crear, bueno, tal vez la puede crear, pero no lo haría de una manera correcta a mi percepción. ¿Por qué? Porque para mí se necesita de emociones, que es algo que pues la inteligencia artificial no tiene.
Entonces, como algo que tengo muy claro es la diferencia entre artista y artesano. Y para mí el artista es la persona que tiene la idea, la chispa adecuada para crear este tipo de creaciones, sean obras de arte, sean composiciones, etcétera. O sea, solo esta persona tiene la chispa de la nada y empieza a crear algo maravilloso. Y la inteligencia artificial para mí, pues no lo tendría, porque no tiene estas emociones para crear algo. Tal vez sea como el artesano, no el artista. El artesano es el que replica y tiene la habilidad de hacerlo. Y por último, bueno, el último tema que quiero hablar es la relación de la inteligencia artificial con la antropología. Y pues se hablaban de temas importantes, pero uno que me agradó mucho, un punto destacable, fue la satanización de la inteligencia artificial que se está agarrando. Claro, porque genera muchos problemas como fraudes, deepfakes, robos de identidad, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que aprender a utilizar esta inteligencia artificial como una herramienta para ayudarnos en cuanto a avanzar, para aprender, no solo para utilizarla para malos hábitos. Y al igual que se hablaba de que muchos profesionales de ciencias sociales, como los antropólogos, claramente, tienen que intervenir más con esto en la inteligencia artificial para que funcione como para necesidades profesionales, sea una herramienta para esto y también para el servicio del bienestar social y humano. Y pues por mi parte sería todo de estos temas. Es un video breve. Me agradó mucho la materia, me dio la aproximación a la inteligencia artificial que esperaba tal vez. Y aprendí un poco más de trasfondo, etcétera. Y gracias.